el melanoma, es decir, el cáncer de piel melanoma, el que se deriva de los melanocitos, efectivamente es un cáncer muy agresivo. Tiene un comportamiento biológico que lo hace altamente invasor. Por lo tanto, basta con que un melanoma invada un poco la piel en profundidad y rápidamente se disemina hacia la circulación sanguínea y por ende las células se pueden diseminar en otros órganos. El melanoma tiene otros factores de riesgo, como es, por ejemplo, tener antecedentes familiares de personas que hayan tenido melanoma. También existe el tema de la piel más clara, ¿no es cierto? Nosotros los dermatólogos hablamos de distintos fototipos, es decir, pieles que son desde más claras hasta más oscuras. Las pieles más claras tienen más riesgo de desarrollar un melanoma. También un factor de riesgo es el número de lunares que la persona tenga. De hecho, se considera tener más de 100 lunares un factor de riesgo para desarrollar un melanoma, por lo tanto hay que estar mucho más atentos en las personas que tengan estas características. Y también, por supuesto, la exposición solar. ¿De qué manera podemos sospechar que un lunar es peligroso o es potencialmente un melanoma? Si un lunar cambia su aspecto, ya sea con la letra A, que se refiere a asimetría, es decir, deja de ser ese lunar redondito para pasar a tener bordes irregulares o tener una zona distinta a otra, inmediatamente hablamos de que ese lunar es asimétrico, ya es un factor de riesgo. La letra B habla de los bordes, precisamente, que es más o menos lo mismo, es decir, se refiere a que un lunar que comienza a tener bordes irregulares, bordes prolongados, que no es específicamente un círculo muy bien definido, también es un factor de riesgo. La letra C se refiere al color. ¿En qué sentido? Los lunares son oscuros, eso todos lo sabemos, pueden ser más café claro, café oscuro. Sin embargo, si un lunar presenta distintas coloraciones en su interior, eso es un dato a considerar, más que si el lunar es muy oscuro o muy claro, porque hay personas que tienen lunares más claros y más oscuros. Sin embargo, si mi lunar presenta un área negra combinada con una zona café clara, con una zona oscura, café oscura, evidentemente eso habla de una irregularidad en el color. La letra D se refiere a diámetro. Si bien eso no es algo absoluto, pero hay que considerar que todos los lunares que midan más de 6 milímetros o 6 milímetros o más, en general deben ser observados con mayor cautela. Normalmente los lunares pequeños no es imposible que sean malignos, pero es mucho menos frecuente si el lunar mide 5 milímetros o menos. Y finalmente la letra E habla de la evolución, que en el fondo suma todos estos factores, es decir, si un lunar que era absolutamente homogéneo comienza a hacerse asimétrico, va cambiando los bordes, sus colores van cambiando, es decir, es un lunar que va evolucionando en el tiempo, va cambiando, evidentemente que significa que es un lunar que debo evaluar con un especialista. Ahora, una de las cosas es recordar que efectivamente tenemos que examinarnos toda la superficie cutánea. Como digo, hay zonas en las que puede aparecer el melanoma y no necesariamente están al alcance del autoexamen, fundamentalmente.